¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado ya a la lección número 8 de la escuela sabática y el título para esta semana es Dios y el pacto. Ya sabes que puedes suscribirte al canal, puedes activar la campanita, si es que aún no lo has hecho, por favor, hazlo ahora mismo, suscríbete para que recibas material bíblico todas las semanas. Puedes seguirnos en las redes sociales que van a aparecer también aquí, en Facebook y en Instagram, y también te puedes unir al grupo de WhatsApp de la lección de la escuela sabática y puedes unirte también al grupo de la lección en Facebook. Así que todo eso, los enlaces los vas a encontrar en la descripción para que puedas estar siempre conectado y a través de las redes sociales. Bien, la lección para esta semana, una lección bastante importante, bastante interesante, y es lo que vamos a comentar en este momento, así que aquí vamos. El propósito de la lección para esta semana es poder comprender qué significaba un pacto en la Biblia, hacer un pacto en la Biblia y la repercusión que este pacto tenía en las personas si obedecían o si no obedecían. Y a la misma vez, la lección de esta semana tiene como propósito enseñarnos cuál es el papel de la ley de Dios en los pactos que la Biblia nos ha dejado. Así que quiero compartir contigo las tres enseñanzas de la lección para esta semana. Número 1, vamos a ver la historia del pacto, cuándo empieza el pacto y la importancia que el pacto tenía. Número 2, las promesas que se hacían dentro de un pacto. Y número 3, el papel de la ley de Dios en los pactos que la Biblia enseña. Quiero que abras tu Biblia y busques junto conmigo lo que dice Nehemías, capítulo 10, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Qué es lo que estamos observando en esta escena? Vemos al pueblo de Israel nuevamente intentando encontrar la voluntad de Dios para el pueblo, para la vida de ellos. Es por eso que aparece Nehemías, quien junto con 83 principales más que tenía el pueblo en ese tiempo, se reúnen para hacer un pacto que involucra promesas al Señor. Pero antes de poder mencionar qué es lo que estaban haciendo, cuáles eran las promesas que se estaban dando, quiero que revisemos rápidamente lo que significa un pacto en la Biblia. En el antiguo cercano oriente, la mayoría de los pueblos que había en ese tiempo siempre trabajaban a base de pactos, pero los pactos tenían o eran de dos formas principalmente. Era un pacto de tú a tú, es decir, de una persona a otra persona sin encontrar rangos diferentes en ellos. Entonces, cada uno de ellos hacía una promesa a la otra persona y la otra persona hacía promesa a esta primera persona que ya había prometido. Era una forma de hacer un pacto. Pero existía otro tipo de pacto. Era el pacto de un ser superior contra un ser inferior. Eso se podría dar de un rey a un simple ciudadano, o digamos de una nación poderosa a una nación débil. Lo que nosotros encontramos en el caso de Israel, vemos a un pueblo humano que hacía pacto con un rey divino. ¿Está bien? Pero ¿quién hacía el pacto? ¿Quién era el que se preocupaba por hacer un pacto? ¿Era el pueblo o era Dios? Definitivamente era Dios, porque el pueblo, ya hemos visto, hemos analizado un poco que Israel siempre estaba constantemente estaba tras los ídolos, constantemente estaba olvidándose de Dios, pero Dios estaba allí haciendo un pacto. Es decir, en este caso vemos un pacto de un ser superior con un pueblo humano, un pueblo pecador, un pueblo que iba a recibir los privilegios de parte de este ser superior. Es decir, ¿qué es un pacto? Un pacto es un convenio. Un pacto es una relación formal. Entonces, cuando había un pacto de un ser superior con un pacto de un ser inferior, el ser superior, ¿qué hacía? En este caso, tomando el ejemplo de Dios y el pueblo, Dios decía, te voy a bendecir. Dios decía, voy a bendecirte a ti y a tu parentela y a tu descendencia.
Dios decía, yo voy a hacer que tú entres en la tierra prometida. Yo voy a enviarte al Mesías. Yo voy a darte la salvación. ¿Te das cuenta? Es decir, el ser superior que hacía, prometía bendición para el ser inferior. Entonces, ¿cuál era la tarea en el pacto del ser inferior? La tarea del pacto en el ser inferior, en este caso, en el pueblo de Israel, es obedecer a la ley que Dios había dejado para que el pueblo pueda recibir todo lo que Dios estaba prometiendo. ¿Está bien? Ese era el pacto que se encuentra en la Biblia. Ahora, la Biblia también habla de un pacto perpetuo, y esto quiero que lo veamos juntos, y busca en tu Biblia Génesis capítulo 17, versículo 7. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir un pacto perpetuo en la Biblia? ¿Significa que era un pacto indeterminable? ¿Era un pacto que no tendría fin? En realidad el objetivo sí, era que ese pacto sea para siempre. Pero un pacto eterno, según la Biblia, tenía ciertas condiciones, ¿está bien? Es decir, significaba que si el pueblo cumplía con los requerimientos del ser superior, en este caso Dios, Dios iba a mantener ese pacto para siempre. Pero ya sabemos qué es lo que pasó más adelante. El pueblo lastimosamente dejó de ser el pueblo de Dios justamente por desobedecer los pactos o el pacto que se había hecho. Mira lo que dice Deuteronomio 28, solamente para tener un breve ejemplo de lo que significaba hacer un pacto entre Dios e Israel. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. ¿Está claro? Entonces, el pacto estaba, el pacto era real. El cumplimiento del pacto también era real por parte de Dios. Solo que se requería obediencia. Para que el pacto sea perpetuo, para que el pacto sea un pacto eterno, se requería que el pueblo, o en este caso el ser inferior, sea obediente a lo que Dios dejó en su palabra. ¿Está bien? Entonces, este era un pacto. La Biblia tiene muchos pactos, por lo menos menciona 7 pactos en la Biblia, pero todos los pactos eran condicionales a la obediencia del pueblo de Dios. Entonces, una vez que hemos comprendido lo que significaba el pacto a través de la Biblia, en un momento muy breve que lo hemos hecho, también tenemos que entender qué era lo que estaba sucediendo ahora con el pueblo, con Nehemías y Dios. ¿Está bien? Porque lo que estaba haciendo el pueblo era hacer un pacto de renovación de vida con Dios. Pero mira, antes de ir a esa parte, yo quiero que veamos 2 textos para entender qué involucraba un pacto. Aunque la lección de esta semana, y tú lo puedes revisar, nos da un bosquejo, una estructura, de los pactos en la Biblia. Tienes ahí en Josué, tienes el libro de Deuteronomio, que es un libro esquematizado como si fuera un pacto, y lo vas a ver en la lección. Yo quiero detenerme para mencionar que tanto el pacto antiguo como el nuevo pacto que está en la Biblia, que está en Jeremías 33 y que está en Hebreos capítulo 8, ese mismo pacto tiene componentes similares que me gustaría que lo analicemos juntos. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este texto que estamos leyendo en Jeremías capítulo 33 es el mismo texto que está en Hebreos capítulo 8. Vamos juntos a leer lo que dice el versículo número 10 de Hebreos 8. Dice así: por lo cual
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor en ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Mira, este pacto que hace Dios tiene 4 componentes. Número 1, santificación. Número 2, reconciliación. Número 3, misión. Y número 4, justificación. ¿Qué quiere decir el pacto dentro de lo que es la santificación? Por eso el versículo 33 de Jeremías y el versículo 10 de Hebreos 8 habla de la santificación, que colocaría Dios la ley en el corazón y en la mente. Es decir, el propósito de la santificación es que haya un proceso de cambio de carácter en nuestra vida. Pero ¿cómo se genera un cambio de carácter en nuestra vida? Cuando tengamos a la ley justamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Santificación. Mencioné reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque lastimosamente la relación con Dios estaba rota desde que el ser humano, en este caso Adán y Eva, decidieron pecar. Entonces, como la relación estaba rota, Dios tenía que reconciliar a su pueblo con Él. ¿Está bien? Por eso Él habla de la reconciliación. Número 3, habla de la misión, de que todos de que todos conocerían a Dios. Y número 4 habla de la justificación. ¿Por qué habla de la justificación? Porque justamente es Dios quien es el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados y el único que tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque la justificación es un regalo de Dios. Es hacer justo a ese pecador, que soy yo, que eres tú, hacernos justos por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, estos 4 componentes están inmerso en el pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Yo quiero que veamos juntos lo que dice Nehemías capítulo 10 versículo 30 y 32. ¿Por qué? Porque ahora es el pueblo quien hace una promesa a Dios. ¿Cuál fue la promesa que Israel hace a Dios? Veamos el texto. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ello en ese día ni en otro día santificado. Y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Nos impusimos además la obligación de contribuir cada año con la 3ª parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. ¡Qué interesante! Mira, el pueblo hace una promesa al Señor. Bueno, en realidad no hace una, hace 4 promesas. ¿Cuáles fueron esas 4 promesas? Número 1, no casarse con gente de otras naciones. Número 2, guardar fielmente el sábado. Número 3, cancelar todas las deudas y guardar el año sabático. Y número 4, cuidar del templo. Podríamos detenernos a hablar de cada una de ellas, del yugo desigual, de la santificación del día de reposo, hermanos queridos. ¿Cómo se debe guardar el sábado? La Biblia y lo que hemos leído en este momento deja claro. ¿Cuántas veces nosotros comprando o buscando hacer negocios en el día del Señor? No vamos a hablar de eso, pero solo quiero dejar ese chispazo. Número 3, la cancelación de las deudas, perdón de las deudas a los demás y el cuidado del templo. La pregunta es, ¿por qué Israel estaba haciendo este pacto? ¿Sabes por qué? Porque la mejor forma de mostrar que realmente estaban arrepentidos y querían nuevamente ser el pueblo del Señor era a través de una acción. ¿Por qué? Porque el compromiso con Dios no se hace solamente a través de palabras, sino se hace a través de actos. La pregunta es, tú, ¿cuándo fue la última vez que prometiste a Dios? ¿Cumpliste lo que prometiste o ha quedado allí inconcluso? Porque Dios no solo quiere palabras, Dios también quiere acciones. Ya hemos visto entonces lo que significaba un pacto en la Biblia y las promesas que se hacía dentro de un pacto. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que motivó a Israel a hacer una promesa a Dios?
¿Qué es lo que motiva a Israel a hacer un pacto con Dios? ¿Por qué es que ellos dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Más allá si se cumplió o no se cumplió, que lo vamos a ver más adelante en las siguientes lecciones. Pero ¿qué fue lo que motiva a Israel a tomar esta decisión de cambio en la vida de todo el pueblo? ¿Sabes qué fue lo que los motiva? Mira, capítulo 9 del libro de Nehemías. No vamos a leerlo todo, pero ¿qué es lo que refiere Nehemías capítulo 9? Refiere la confesión de pecados de Israel. Es decir, la acción de hacer una promesa a Dios, la acción de querer cambiar la vida como pueblo, de volver a ser el pueblo de Dios, de volver a ser ese pueblo que tuvo a Dios de su lado y que recibió miles de bendiciones a lo largo de la historia. Se basó básicamente, queridos hermanos, en que ellos se sentían perdonados por Dios. Ellos habían entendido la misericordia de Dios y por lo tanto, al encontrar la misericordia y al encontrar el perdón de Dios, ellos aceptaron volver a ser el pueblo de Dios con acciones o con promesas que en el tiempo lo irían a cumplir. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí entra el papel de la ley de Dios. Hermanos, miren, la obediencia a Dios no es algo que se debe hacer sin antes haber comprendido la misericordia y el perdón de Él. Porque si yo intento obedecer a Dios sin amarlo, todo lo que yo haga se verá como una carga. Entonces ahí viene el problema. Cuando uno habla de la ley de Dios, la gente tiene el concepto de que la ley es algo que, una prohibición en nuestra vida. Que la ley es un no, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Y se escucha incluso comentarios de personas que dicen, no, mi iglesia no me permite hacer esto. No, mi iglesia no me permite bailar. No, mi iglesia no me permite hacer esto. Mi iglesia no me permite comer ciertos alimentos. Yo te pregunto, ¿es la iglesia la que no permite? O sea, estamos tomando la iglesia como si la iglesia tuviera el papel de la ley de Dios. Cuando en realidad todo lo que nosotros hacemos no es porque la iglesia me dice, no es porque la iglesia me prohíbe, porque si ese es nuestro concepto, hermanos, estamos equivocados. Quien nos dice lo que es correcto para nuestra vida y quien nos enseña qué es lo que no debemos hacer para nuestra vida es la Biblia, es la Santa Palabra. Y vamos a encontrar en Esdras y en Nehemías muchas veces repetida la expresión la ley de Dios. La ley de Dios, la ley de Moisés, la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la ley cumplía un papel fundamental en la vida del pueblo para alcanzar el arrepentimiento y haber hecho estas promesas que hemos visto hace un momento. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el papel de la ley de Dios en nuestra vida? En primer lugar, la ley en hebreo significa Torah. ¿Qué significa Torah? Torah significa instrucción, significa enseñanza, y significa de forma específica, señala la manera o el camino por donde tenemos que andar. Es decir, la ley es el que se encarga de encaminarnos. ¿Hacia dónde? Vamos a verlo a continuación. Pero mira lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía. La ley es la mayor demostración de amor que puede presentar al hombre. ¿Por qué Elena de White dice eso? Porque hay 4 cosas que tú debes saber acerca de la ley. Número 1, la ley es como una valla. ¿Por qué como una valla? Porque la ley te da un espacio libre para que puedas vivir. Es un lugar amplio la ley. Pero al final hay una valla que te dice, mira, si tú sales de esta valla, vas a encontrar peligros, vas a encontrar problemas. Pero muchos dicen, ok, yo salgo. Porque pensaban que era una barra donde los encarcelan. Pero la ley no es eso. La ley es una valla que te protege para que no caigas en el pecado, para que no caigas en el terreno del enemigo. La ley también es un espejo, porque la ley me muestra que yo estoy sucio, que yo estoy manchado con el pecado. Entonces, como la ley es como un espejo, en tercer lugar, la ley es una guía. Recuerda tú lo que dice Gálatas 3:24, que la ley es un ayo que me conduce ¿a dónde? Que me conduce a Cristo Jesús.
Porque la ley justamente hace eso. La ley me muestra, como me muestra mi suciedad, como me muestra la mancha de mi pecado, lo que hace la ley es guiarme a quien me puede limpiar de ese pecado. ¿Y quién es el que me puede limpiar de ese pecado? Es justamente Cristo Jesús. Entonces, 3 cosas vamos viendo. Número 1, la ley es una valla, como una valla. La ley es como un espejo. La ley es una guía. Y número 4, la ley es una promesa. Mira lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma o al alma a la imagen de Dios. ¿Te das cuenta el poder que tiene la ley de Dios? La ley de Dios puede hacer que mi vida o que mi carácter sea como el carácter de Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿acaso tú no quisieras eso para tu vida? Amigos, la ley no es un látigo para castigarte. La ley no es algo que debes hacerlo así, quejándote, un poco molesto, airado, que yo tengo que hacer esto y lo otro. Eso no es la ley de Dios, porque Dios es amor y porque su ley es amor. Y Dios espera que su carácter y el carácter de su ley también esté reflejado en nuestras vidas. Por eso, hermanos, Jesús dijo muy claramente, si me amas, guarda mis mandamientos, pero no pretendas guardar mis mandamientos si no me amas, porque lo vas a ver como una carga, porque guardar el sábado lo vas a ver como simplemente una tradición, una responsabilidad, porque hacer esto o no hacer esto es simplemente una carga. Cuando tú comprendes la misericordia de Dios, cuando tú comprendes el perdón de Dios en tu vida y el sacrificio que Él hizo por ti, créame, queridos hermanos, que hacer un pacto con Dios es algo natural. Y la obediencia a Dios viene como ¿qué? Como un resultado del amor que tú tienes por Él. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate, tú eres un padre, o quizá eres papá o eres mamá. Tú tienes un hijo, tienes 2 hijos. Yo te pregunto, ¿tú les das vestimenta a ellos? ¿Tú les das comida? ¿Tú les das un colegio? Cuando ellos se enferman, ¿tú acaso no te preocupas y buscas a un médico para que lo trate y lo sane? Yo te pregunto, ¿por qué haces todo eso, amigo? Querida hermana, ¿por qué haces todo eso? ¿Porque es una responsabilidad? ¿O porque amas a tu hijo, amas a tu hija y quieres lo mejor para ellos? Es eso, porque los amas. Y porque los amas, quieres atenderlos de la mejor manera. Pero lo que no te das cuenta es que amándolos a ellos, estás cumpliendo la responsabilidad de padre que legalmente hay que tomarla. Estás cumpliendo la responsabilidad de madre que hay que hacerlo. Pero tú no ves que es una responsabilidad. Lo que te motiva a hacerlo es el amor a tus hijos. Yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? Porque si tú no estás amando a Dios y estás intentando cumplir la ley sin amarlo, déjame decirte que tú un día te vas a cansar y terminarás alejándote de Dios. Yo te invito a que tú conozcas a Dios y conócelo a través de la palabra, de su palabra. Acá está escrito la voluntad de Dios. Conócelo a través de la oración, conócelo a través de la testificación, al dar tu testimonio, al predicar a otras personas con tu ejemplo. La mejor forma de vivir la ley no es pensando qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Tu primera preocupación debe ser encontrar el motivo por el cual Dios te ama. Encontrar el motivo por el cual Dios te perdona, por el cual la gracia de Dios te alcanzó. Si tú entiendes que la gracia de Dios alcanzó tu vida, ten por seguro que lo único que tú vas a hacer es querer ser agradecido con Dios y obedecerlo porque tú lo amas. Por eso es que Israel hace un pacto. Por eso es que Nehemías hizo el pacto. Porque entendieron la gracia de Dios, entendieron el perdón de Dios y lo mejor que podían hacer era hacer un pacto de una mejor vida para su familia y para el pueblo de Israel en general. Yo te pregunto, ¿te gustaría hacer un pacto con Dios? ¿Te gustaría entregarte a Dios completamente? ¿Te gustaría cumplir esas promesas que dijiste a Dios en algún momento pero te olvidaste? Yo te invito porque Dios está muy cerca de tu corazón. Dios está muy cerca de tu vida. Y si hay algo que Él quiere para ti, es que tú permanezcas cada día en Él. Que Dios te bendiga.